como dijimos que la veda no nos impedía hablar de política, dar información política, pensar en el escenario electoral, pero sí estaba prohibido difundir encuestas, ¿no? Por eso, ahora vamos a hablar de una encuesta. No, perdón, para, no es una encuesta. Aclará de lo que vas a hablar. Claro, vamos, como Yo no se buscaría puede una canción de difundir, Charly García. como no se puede difundir encuestas y dijimos que no se podía difundir encuestas, ¿qué hacemos en Triple Click? Vamos a hablar de una encuesta, no, en este caso es una encuesta sobre creencias sociales, pero lo cierto es que refleja mucho también del escenario político y para eso estamos en comunicación telefónica con Facundo Cruz. Él es politólogo, consultor y él es el coordinador general de Pulsar, de la UBA, que realizó esta encuesta que arrojó resultados realmente desopilantes. Buen día, Facundo, ¿cómo estás? Acá Luciana Glesser y Fabián Wallman, te saludamos. Luciana, Fabián, muy buenos días, muchas gracias por el contacto y me gustó lo de veda, no difundir encuestas y hacer una nota sobre una encuesta. Así somos, es identitario, somos. No podemos zafar, ¿viste? Cuando la identidad te pesa así, te hace hacer estas cosas. Muchas gracias por atendernos y te traslado a la primera pregunta de rigor que hacemos en este espacio y es ¿qué te enganchamos haciendo? ¿Qué interrumpimos? ¿En qué punto de la agenda estabas? Tomando mate, arrancando el día. Bien, un día que hay que sacarlo adelante como sea, Facundo. Bueno, a ver, vamos a directamente a algunos resultados. Voy a empezar por este que me pareció desopilante. El 22% de los argentinos cree que los humanos convivieron con los dinosaurios. ¿Es así? Bueno, eso es lo que nos dio la encuesta. De ahí a que la gente esté plenamente convencida, ahí hay un trecho. Ese dato, de hecho, fue, y cuento una incidencia interna del equipo, primero, vuelvo un poco para atrás. La encuesta es una encuesta larga, es un cuestionario de 25 preguntas que tiene distintas dimensiones, que hicimos en el 2024, que estamos por lanzar ahora, hacer el campo en un par de semanas para la de 2025, y no solo trabaja sobre cuestiones de ciencia, sino que hemos preguntado sobre democracia, Estado, mercado, relaciones internacionales, creencia en Dios, creencias en otras espiritualidades, y el último tramo de la encuesta que nos quedó el año pasado es esta sobre ciencia, y cuando empezamos a preparar y pensar cómo la difundimos, hacemos foco en algunas cuestiones. Resulta que la pregunta o la frase sobre si los primeros seres humanos vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios, no le dimos como mucha importancia para hacer foco en eso, pero terminó siendo lo que más empezó a circular en redes sociales. Totalmente orgánico, y nos sorprendió por las repercusiones que empezó a generar, porque bueno, hay un punto ahí que vos resaltás, que es 2 de cada 10 argentinos creen que eso ocurrió, y te hace una pregunta sobre, la ciencia, pero también sobre educación a la larga, que es una de las variables que cruzamos para ver otras de las respuestas y otras de las preguntas, y ahí hay algo interesante porque, por ejemplo, cuando vos cruzás esa pregunta, ¿no? Si los primeros seres humanos vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios o no, lo que empezás a ver es que a medida que tenés menos formación educativa, por ejemplo, solo alcanzaste el primario, la proporción de gente es un poquito mayor que la que alcanzó nivel universitario. Entonces, entre los que solo alcanzaron el primario, el 25% cree que ocurrió, es un cuarto de los encuestados, y entre quienes alcanzaron nivel universitario es el 17%, se acerca más a 1 de cada 10, que sigue siendo un valor que sorprende un poco, y que abre muchas más preguntas que, bueno, por lo menos estos datos así duros no tenemos respuestas de por qué ocurre eso. Pero es muy interesante lo que mencionás de cruzar los datos, y ya que mencionaste todo el laburo que contiene esa encuesta, que voy a reconocer que no lo leí, no tengo, mándamela por favor, porque realmente me parece un material riquísimo. Perfecto. Un insumo y sobre todo todos los recorridos, y vos decís, bueno, este es el segmento ciencia, y te voy a confesar que sin leerle y habiendo visto este título del 22%, mi primera reflexión fue, bueno, ¿y cómo Milei no va a ser presidente? O sea que también refleja algo de eso, ¿o no? Si el 22% de los argentinos cree que los humanos convivieron con los dinosaurios, bueno, hay una explicación también política en eso, ¿o no? Puede ser que haya una explicación política. Nosotros no hemos indagado mucho en las lecturas políticas sobre esa respuesta. Creemos por ahí que está más vinculado a en qué cree la gente. No solo cruzamos esa respuesta de
la convivencia con los dinosaurios por el nivel educativo, sino también si creen o no creen en Dios. Y, por ejemplo, quienes creen mucho o algo en Dios tienen más propensión a creer que los seres humanos vivieron con los dinosaurios que quienes no creen nada o poco en Dios. Entonces, hay acá también una combinación de elementos que dan respuesta a la vida cotidiana, no solo que se apoyan en la ciencia para encontrar explicaciones para la diaria, para la vida, para la creencia de la gente, sino también combinaciones de religiones, de misticismos, incluso de conspiraciones. Si Sí. puedo ir hacia otra de las respuestas, por ejemplo, preguntamos si la cura para el cáncer existe, pero está oculta al público por intereses económicos, y ahí aparece un resultado interesante también. ¿Cómo fue el resultado? Ahí es casi unánime, ¿no? Todos dicen que sí, que la tienen escondida, ¿no? Claro, son 2/3 que creen que está escondida. Y pasa lo mismo, ¿no? A medida que vos... claro. Exactamente, a medida que tenés menos nivel educativo, la creencia de que está oculta es mayor, y a medida que tenés más nivel educativo, la creencia de que está oculta es menor. Ahora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Facundo? Fabián. ¿Qué tal, Fabián? Bien. No, a partir de esto, bueno, ella te mencionaba del punto de vista del político, pero a mí me interesa rescatar algo que indudablemente en los últimos años estuvo en el debate y que tiene que ver con todo el discurso que todo, si uno lo puede asimilar al terraplanismo, no diría que está tan lejos. Y desde ese lugar, lo que efectivamente circula en las redes, además del tema conspiranoico, que todos tenemos alguna mirada conspiranoica sobre alguna cuestión, ya sea política, mitológica o de la historia, está claro que se han puesto a discusión cuestiones que a lo largo de décadas nadie se atrevía a confrontar. Me parece que por ese lado es por donde efectivamente uno puede encontrar en estas respuestas una mirada, si querés, un poco más atractiva. Sí, ahí hay un punto, y es algo, bueno, es una de las conclusiones que escribimos en el informe. La ciencia no aparece como la única verdad incuestionable. No solo no es la única verdad, esto que charlamos de las respuestas que uno encuentra para su vida cotidiana, sino que también empieza a ser cuestionada, ¿no? La ciencia, el método científico, las respuestas que encuentra para la humanidad, los usos que se le dan a la ciencia. Una de las primeras preguntas que tiene el informe, y esta sí tiene una lectura política interesante, preguntamos si la ciencia es importante para el desarrollo nacional, Claro. con 3 posibilidades. A ver. Es importante para el desarrollo nacional y debe ser una de las principales prioridades para el país. Opción 1, opción 2, el desarrollo científico es importante, pero hay otras prioridades que deben atenderse antes. Y la tercera opción de respuesta es: el desarrollo científico no es importante y no debería ser una prioridad para Argentina. No sé si quiero escuchar la respuesta. No, esa última dio un porcentaje muy bajo, solo el 1% contestó eso. Facundo, menos mal. Un poco de aire en esta mañana lluviosa. Claro, eso da un poco de aire, pero la otra está en disputa. El 55% dice que tiene que ser prioritario y el 44% dice que no es una prioridad urgente. Entonces, hay una distancia de 11 puntos entre quienes son desarrollistas prioritarios, no yendo a la discusión de los 60 y los 70 en la Argentina, y hay una porción importante, ¿no? El 44%, que serían desarrollistas secundarios, ¿no? Donde, bueno, no hay que darle tanta importancia a la ciencia y al desarrollo. Ese es el panorama general. La respuesta acá está en la franja etaria. Entre los más jóvenes está mucho más peleada esas dos respuestas. Ay, El 51% está diciendo que no tiene que ser prioritario y el 47% dice que sí. Ahí tenés, la mitad de los jóvenes dicen una cosa y la mitad de los jóvenes dicen lo contrario. Y mientras vos subís en la franja etaria, si vas hacia los adultos o los adultos mayores, ahí sí crece mucho más la idea de la ciencia como prioritario para el desarrollo nacional. Ahora, la cuestión pasa, indudablemente esto es una observación fotográfica de la realidad, es un momento concreto de la historia argentina. Desde tu lugar, no sé si sos sociólogo o investigador, ¿cómo se hace efectivamente para poder atacar las causas que están inoculando estas definiciones que toman sectores de la población que acompañan
es indivisible de la realidad política cotidiana. Yo, para responder lo primero, yo de profesión soy politólogo, pero me llevo bien con los sociólogos, son como primos con los que convivimos en Navidad y nos llevamos bien. Y para saber cómo atender estos temas, yo creo que depende mucho de las discusiones públicas y sobre todo cómo se instala desde la dirigencia, ¿no? Pero no solo la dirigencia política, también la dirigencia empresarial, fundaciones, asociaciones, todos los que son de alguna forma tomadores de decisiones que marcan el rumbo hacia donde va el país y marcan el pulso de la discusión pública en una línea. Entonces la sociedad va absorbiendo eso. Ahora, si estas cuestiones empiezan a entrar en discusión, por ejemplo, plantear que la ciencia no es prioritaria, o plantear una agenda de política pública que la pone en el 17º o 20º lugar, entonces de alguna forma sectores de la sociedad van a empezar a absorber que no es algo relevante e importante. Y después, cuando se encuentran en una situación de la vida cotidiana donde eso les genera algún contratiempo o algo, bueno, ahí ya hay una situación que ir a resolver, pero creo que la solución pasa por ese lado, ¿no? Por tener una discusión pública informada, con datos, con seriedad, sin cuestionamientos, sin alta polarización, sin desestimar hechos científicos. Desde ahí creo que es donde se debería trabajar un poco para revertir esta tendencia. Facundo, y así como encontraron esta relación, ¿no?, entre nivel educativo y mayor grado de teorías místicas, conspiranoicas, ¿qué otros datos cruzan? No sé, contabas recién que preguntaban sobre la democracia. ¿Qué otros datos interesantes se ven, ¿no?, en esta encuesta tan rica? Bien, ya que hablaban de democracia, si me dan un segundo, voy abriendo el informe que lo tengo justo acá a mano. Sí. Ahí apareció un dato importante que va un poco en línea con lo que conversábamos recién, esto de los tiempos políticos y cómo la ciudadanía se posiciona en un determinado momento. Una de las preguntas que nosotros hicimos fue en la encuesta del año pasado. Este es el informe que publicamos el año pasado, salió a mitad de año. Preguntamos qué tan importante es para usted vivir en un país que se gobierne democráticamente. Y le das una escala de 1 a 10, donde 1 es nada importante y 10 es absolutamente importante. La respuesta de los encuestados fue en promedio de 9.32. Esto quiere decir que para la Argentina es muy importante vivir en un régimen democrático. Se valora la democracia, se desea la democracia, uno se quiere vivir en democracia. Si la respuesta promedio hubiera sido 5 o 6, bueno, la democracia estaría en duda, y si nos diera 3 o 2, sería bueno. A los argentinos no les importa vivir en una democracia o un régimen de otro tipo no democrático. Ahora, la siguiente pregunta que viene en el cuestionario después de esa es, ¿qué tan democrático considerás que es el país? ¿No? Entonces, primero es si es importante para vos, y después es qué puntaje de democracia le das al país en el que vos vivís. Y ahí el punto baja un poco. El promedio de respuesta fue de 6,64. Entonces, hay un gap de casi 3 puntos entre la importancia de vivir en democracia y qué tan democrático puntuamos a la Argentina. De vuelta, ese 6,64 no quiere decir necesariamente que no consideremos que Argentina es una democracia. Aparece en el rango de puntaje medio, sería alguna democracia con falencias. Ese es el primer dato que rescatamos. Y el segundo es que cruzamos ese puntaje por el voto en las elecciones presidenciales. Sí. Entonces, y lo hicimos con el dato que teníamos de la encuesta 2023 y el dato que teníamos de la encuesta 2024, porque repetimos la misma pregunta. Sí. Lo interesante de esto es que el cambio de gobierno en 2023 generó que votantes de 2 espacios políticos puntuaran mejor el país democrático en el que estaban viviendo entre 2023 y 2024. Por ejemplo, quienes optaron por la Libertad Avanza en 2023 le asignaron un puntaje de 5,82 a la democracia argentina. Ahora, en 2024 ese puntaje subió a 7,06. O sea que para el votante de Javier Milei la democracia se fortaleció a partir de este gobierno. Exactamente. Sienten que viven en un país más democrático con Milei como presidente. Exacto. Y lo mismo pasó con ¿Y al revés lo hicieron? ¿Cómo al revés?
A la inversa. A la inversa, con aquel que haya votado a Massa y cómo considera que está el país en ese tiempo. Bien, sí, lo preguntamos para votantes del peronismo y también para votantes de Juntos por el Cambio, para los 3 segmentos. Yo quiero saber los Juntos votantes... por el Cambio. Juntos por el Cambio dio muy parecido a claro. La Libertad Avanza, sí. 5,56 en 2023, la encuesta 2023 se hizo en mayo, se hizo antes de las elecciones presidenciales, incluso antes de que se definieran las candidaturas y los espacios políticos, y en 2024 el puntaje fue de 6,87, es muy parecido al puntaje que le da los votantes de Libertad Avanza, pero también hay un salto importante de más de un punto. Para los votantes del peronismo hubo una pequeña caída, no tan fuerte como el salto que percibieron los otros 2 segmentos de votantes. Curioso eso, ¿no? Que no haya caído tanto. No, también. yo no lo veo tan curioso. ¿No? No Estamos todo el tiempo hablando de democracia de baja intensidad, democracia. Eso no habla todo el tiempo el peronismo, de la democracia de baja intensidad no lo refleja en la encuesta. Bueno, pero creo que no, después lo debatimos cuando se vaya Facundo. No, lo podemos debatir con Facundo. ¿Vos qué pensás, Facundo? Bueno, a ver, tiendo a inclinarme que por ahí los votantes del peronismo no asocian de una manera tan directa el cambio de color político, no siente que viven en un país necesariamente menos democrático. Esto igual, yo quiero esperar a tener la encuesta de este año. Claro, no, por supuesto, este año ha sido fuerte. Claro, este año ha sido fuerte. Claro, las amenazas, la represión, indudablemente otro contexto. Bueno, incluso, digo, Fabián, las situaciones que te han ocurrido a vos mismo, ¿no? Y a muchos otros colegas que han participado en medios, digo, son un montón de situaciones que tal vez este año el puntaje de un punto más bajo. Lo que sí sorprende, bueno, es que esta caída no fue tan marcada como el alza de los otros dos. 6,70 fue el puntaje que le dieron los votantes del peronismo a la democracia argentina en 2023 y cayó a 6,35 en 2024. Igual ese 6,7 genera una especie de alerta también, porque bueno, votante del peronismo en un gobierno peronista no le da un puntaje de democracia plena a el gobierno que está identificado con ese mismo color político, ¿no? Facundo, muchas gracias. ¿Alguna lectura así, alguna conclusión, digo, como investigador? ¿Qué fueron a buscar y con qué se encontraron? ¿Qué distancia hubo ahí, no? O sea, ¿qué te esperabas? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué fue lo que más te sorprendió del resultado de la encuesta? Bueno, hicimos 6 informes. Uno de los que más nos sorprendió fue este que charlamos recién de democracia, justo por eso también quería traerlo a la discusión. Y ahora sí que recuerde fresco, por ahí va la discusión respecto de las prioridades en términos de ciencia y las valoraciones sobre la educación y la importancia de la educación. Eso creo que nos deja varias enseñanzas para pensar el futuro en el país. Pero bueno, después la encuesta obviamente tiene varios informes, son todos muy ricos, después se los comparto para que las vean. Pasanos el que tenés el domingo también. Bueno, eso va en off entonces. Dale. Va en off. ¿Y cuándo va a estar el resultado 2025? Arremanija. Estamos saliendo al campo el 26 de mayo, serán unos 10, 12 días de relevamiento de información. Así que para mitad de junio podemos ya tener los primeros datos procesados y a partir de julio vamos a estar publicando los primeros informes. De hecho, en julio debería salir el primero sobre democracia. Así que cuando los tenga, se los comparto y podemos volver a charlar si quieren. Buenísimo, muchísimas gracias, tanto por tu tiempo como por este enorme laburo. Quedamos ahí entonces en contacto. Abrazo. A ustedes por el contacto. Un abrazo, hasta la próxima. Abrazo. Qué interesante, ¿eh? Qué laburazo de pulsar. En la UBA, en el marco de la UBA, por supuesto, que hace esta investigación de campo con estos resultados. Insisto, yo sé que democracia, ciencia es mucho más relevante para nuestra conformación social y todo, pero que el 22% de los argentinos, que los humanos convivieron con los dinosaurios, los huevos de los dinosaurios ahí están tenés vivos. el resultado del domingo, ahí tenés el resultado del domingo.